Bueno, una muy buena noche para todos. Sean bienvenidos a este ya nuestro tercer encuentro del curso de Desarrollo Humano, Cultura y Sociedad. Hemos dedicado unos minutos antes, fuera de la grabación, a ver un poco la actividad número uno que planteamos en la guía de actividades que podemos ver en pantalla a entregar el próximo 31 de octubre. Es decir, quedan todavía 6 días para trabajar dicha actividad. De todas maneras, si hay algún compañero que tenga alguna dificultad o demás y necesita algún tiempito extra, de mi parte, pues no hay ninguna dificultad. ¿De acuerdo? A mí me interesa sobre todo el aprendizaje, el que nos sintamos cómodos y el que del curso saquemos conceptos claros e ideas claras. Entonces, habíamos visto en la primera parte, con el permiso de la autora Kiana y sus compañeros, este pequeño ejemplo de lo que es la actividad. ¿De acuerdo? Eh, Ella lo hizo en Wisai y entonces tiene como los elementos que se piden. Los elementos que se piden. Ese es como el ejemplo que hay para mostrar ahora. Contenidos básicos, texto de cada uno y los elementos pues solicitados, el avatar, las unidades, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y ahora nos dedicamos entonces desde el día 23, es decir, hace 2 días, a la unidad número 2 que se denomina la cultura. E iremos con esa temática de la unidad número 2 hasta el próximo 5 de noviembre, donde tendremos la lectura de los contenidos, el foro de inquietudes, que generalmente este foro hay mucha gente que está participando en el grupo de WhatsApp, sigue activo, a pesar de que como les informé el teléfono 320 se me quedó sin WhatsApp, pero yo me metí pues con el enlace que tenía ahí previsto desde otro número personal. Y la actividad a desarrollar que sería un video de 3 minutos donde se destaquen los elementos más importantes de la cultura en tu territorio, es decir, donde vives. Ojalá aprovechen y hablen de su ciudad o, o de John, su... ese video es en grupo o individual. Ah, y ese video sí les pido que sea individual en la medida de lo posible, ¿cierto? Porque digamos que usted va a destacar su territorio. Si de pronto, de casualidad, usted comparte territorio con algún compañero, pues no veo ninguna dificultad, pero es muy complicado hacer un video con alguien que viva, por ejemplo, en Cartagena y el otro vive en Profe, Bogotá. ¿Mm? profe, y entonces los que hicimos la página en grupo, montamos los tres videos en la página. Ah, sí, no hay ningún problema. Sí, sí, es una buena observación. Yo no había caído en cuenta de ese Eso. pequeño detalle. Bueno, hagamos una cosa para no complicarnos un poco la vida. Los que han trabajado en grupo, trabájalo en grupo. Les tocaría como editar el video y mostrar un poquito, lo hacen más extenso. Me interesa de cada Profe, uno. lo que nosotros estamos, Sí, disculpen, lo que nosotros estábamos pensando era tomar sectores, por ejemplo, pues nosotros los cuatro creo que vivimos en Medellín. sí, Entonces uno iba a hablar del factor pobreza, otro salud, otro que también son como dentro del desarrollo humano, como ítems, pues que sería importante tocar y pues obviamente cada uno con los 3 minutos. No sé qué piensa de esa propuesta. me Lo que hay parece. Colocar que cuatro mirar es temitas. si Win sí recibe buena capacidad en video. Yo creo que eso tiene restricción de tantos minutos. Pero O lo de pueden, lo como, pueden hipervincular. Lo hacen en YouTube y lo hipervinculan. ah, sí, gracias. O lo pueden montar a Google Drive y pegan el link. Sí, lo Lo hipervinculan. ponen público. Eso, lo hipervinculan. También. Entonces, sí, puede ser eso. Pero Ana, mucho cuidado que el video es hablar de la cultura en el territorio. Eso es lo que yo necesito que identifiquen ahora. Los elementos quedaron atrás, ahora Listo, el tema es la cultura. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, no sé de qué sectores son listo, ustedes profe, gracias. no sé de qué sectores son ustedes de Medellín, pero si son, por ejemplo, uno puede hablar puede hacer una pequeña observación de lo que es la cultura dentro de la empresa en Medellín, otro de la cultura que hay
alrededor de los parques educativos que hay en Medellín, otro puede hablar de la cultura metro, ¿sí me entiende? Entonces, en ese término de cultura, que ahorita me van a comprender mucho mejor esa idea. Entonces, para que concretemos, si trabajaron en grupo, dale, trabajenlo en grupo y me lo suben ahí de nuevo al blog que tengan grupal, ¿de acuerdo? Con la misma dinámica, cada uno me sube el enlace para poder que quede la evidencia. Y como va a ser un poquito más largo, entonces lo hipervinculan, como estábamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, si bien esa actividad que está por aquí, creo que es de color moradito, aquí está. Entonces, aquí están como todas las instrucciones, ¿cierto? Analizar los elementos teóricos desde distintos ámbitos que permiten la ejercitación de una práctica profesional crítica y significativa. Entonces ya usted pues aplica su campo de acción, ¿de acuerdo? Si es de la tecnología o el de la administración o el de la psicología. Entonces lo que va a hacer es leer la unidad, crear el guión, no me salgan por ahí a gaguear, porque eso sí, yo veo esos videos que me salen gagueando y yo realmente soy sincero, yo lo adelanto y hasta me he quedado dormido, porque son como ahí fregando, no creen el guión y si tienen que sacar la hojita la leen, o no sé, los de que están aquí en producción de comunicaciones y demás, que tips nos pueden dar, o lo hacen al estilo el reportero soy yo, pero tengan la idea clara, ¿cierto? Y subir pues el video, aquí hay un canal de edición, ¿cierto? O el canal de YouTube y demás. Yo no pido cosas profesionales, no se pongan a pagarle a nadie, ni cámaras profesionales, ¿cierto? Ni nada de eso, no se pongan a gastar dinero que personalmente no me gusta. Ustedes están para otras cosas, entonces no gastar dinero ante todo. Es una cosa así muy artesanal, muy propia, ¿de acuerdo? Entonces esa es como la dinámica. Y si la lectura va hasta el 5 de, decíamos aquí hasta el 5 de noviembre, que veíamos acá como en la distribución de semanas, para la actividad les he dado como 6 días más. Y para hacer esa actividad tienen plazo hasta el 11 de noviembre. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Yo se te está entrecortando por la señal. Ah, les decía que cuestiones claras. Crear el guión y no gaguear, ¿cierto? No tartamudear ahí en el video. Segundo, si lo hacen en el grupo, que cada uno suba la evidencia pues del blog de nuevo con el video, ¿de acuerdo? Y tercera, no gastar dinero en eso, no se pongan a pagar para que le editen o lo que sea, háganlo lo más práctico posible, ¿de acuerdo? No, ni cámaras profesionales ni nada de eso, ¿de acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí con respecto a la actividad? John, tengo una inquietud. Sí, Entonces, por ejemplo, el video se puede hacer, no sé, por ejemplo, a que yo vivo en Manrique, entonces voy a grabar parte pues de cómo es el barrio, los eso. alrededores, y por ejemplo, si tiene casa de cultura o algo, voy a grabar, o biblioteca, no sé, de pronto puede Exactamente. ser esa idea. Ah, ok. Yo ahorita cuando veamos la temática que yo les voy a explicar, ustedes ya me van a comprender, me van a conectar mucho mejor la idea, porque a lo mejor ustedes todavía están con el término cultura como si fuera un sitio concreto y es algo más, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita cuando veamos la temática van a captar mucho mejor qué pueden hacer en el barrio, ¿de acuerdo? O en la comunidad, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Hola. Hola, profe, no, En el momento no, claro, No, estamos bien. de Bueno, pronto, si nos puede, bueno, usted va a dar la temática en sí, porque estamos viendo desarrollo humano, sí, hicimos el trabajo de desarrollo humano, vimos pues los índices, sí, como la compañerita ahorita nos estaba comentando de hacer el video de salud y todo eso, entonces, no sé, de pronto orientarnos un poquito más, aunque ya está un poquito más claro con respecto a lo de la cultura
en el caso de que pueda ser aquí en Medellín lo del metro, cosas así. Ajá. Pues si nos da otros tips, no caería mal para no todos llegar con lo mismo. Bueno, yo voy a entonces a dar la temática, ¿de acuerdo? Y después de la temática retomamos las ideas. ¿Les parece bien? Sí, excelente. Bueno, Sí, genial. genial. Bueno, bueno, entonces el tema que abordamos ahora en esta segunda unidad es denominado cultura y sociedad. Es muy significativo que el profesor Gonzalo Rendón nos haya vinculado esta ova como fragmentada y luego nos hace como un paréntesis en medio de la ova para delimitar dos aspectos que nosotros en la mayoría de las veces nos separamos. Para nosotros la cultura y la sociedad están prácticamente dentro de nuestra concepción como un solo elemento, ¿de acuerdo? Como un solo elemento. Esta imagen de fondo que están viendo ustedes, que es un mapa mundi, arranca precisamente distinguiendo esos elementos. Si yo les hablo de cultura norteamericana, cultura europea, ¿cierto? Cultura africana, cultura oriental, cultura occidental, ustedes seguramente van a captar muy bien elementos de todas esas culturas, ¿cierto? Entonces, pero si les hablo de sociedad norteamericana, sociedad suramericana, sociedad europea, sociedad africana, sociedad oriental, ya uno como que dice, venga, pero ¿cómo así? Entonces, aquí hay algo que no me cuadra, ¿cierto? Porque yo elementos de la cultura de cada uno de esos espacios que mencioné, por ejemplo, cultura norteamericana, pues la cultura de el usar y tirar, del comprar, del confort, ¿cierto? Cultura suramericana, cultura del rebusque, ¿cierto? Cultura con tradición indígena, cultura europea, pues cultura académica, ¿cierto? Cultura romana un poquito, cultura africana, pues hombre, cultura con temas autóctonos, con espiritualidades un poco que nosotros estamos a la búsqueda, ¿cierto? Cultura oriental, pues cultura de la producción en masa, ¿cierto? Cultura de la religiosidad zen y demás, ¿cierto? Pero si le hablo de sociedad, ahí vienen los elementos. Entonces ha habido una dificultad y es que debemos definir eso de cultura y sociedad, porque son dos conceptos que abundan en la literatura y que solo a partir de reflexionar en torno a ellos dos podemos decir qué papel ocupan esos dos términos dentro del desarrollo humano que ya veníamos trabajando en la unidad 1, ¿cierto? Porque ya vimos que el desarrollo humano es mucho más que tirar ladrillo y tirar cemento y crear hospitales y etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso que nosotros hemos llamado desarrollo de infraestructura. Entonces, hay una tradición, por lo menos en la idiosincrasia colombiana, y es que nuestros antepasados determinaban que una persona era culta cuando sabía mucho de un tema, ¿cierto? Cuando viajaba, ¿cierto? Cuando era estudiado o estudioso, entonces eso era una persona culta. Y los demás estaban como significados como una persona inculta. Es decir, que la cultura era para élites, de acuerdo a la dinámica de nuestro país, para élites, ¿cierto? Pero ¿la cultura es solamente erudición o hay algo más que va ahí enmarcado dentro de eso que es cultura? Porque si la dejáramos en ese aspecto, entonces podríamos decir hoy que los campesinos de nuestra tierra que están en lugares alejados y que no tienen ni siquiera la posibilidad del internet para una comunicación o una preparación en ese sentido como lo estamos haciendo ahora nosotros, serían personas incultas. Sin embargo, a la hora de uno tratar con ellos, uno dice, esta persona tiene un nivel de cultura, ¿cierto? Que le permite como la comunicación o demás, y se le nota pues la cultura por delante. Entonces eso nos lleva a definir qué es la cultura. Entonces para definir qué es la cultura, debemos irnos o encasillarnos a que la cultura tiene unas categorías o unas
características universales, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que dejar claro es que la cultura es aquello que permea todo nuestro ser, ¿cierto? Todo nuestro ser. El fútbol es cultura, la música es cultura, el lenguaje es cultura, ¿cierto? El, el estudiar concretamente algo y la puntualidad es cultura, todo eso es cultura. No solamente el que estudió o el que viajó o el que sabe de muchos temas es culto, sino que todos somos cultos de alguna manera. Entonces en nuestro país podemos decir que tenemos la cultura cafetera, la cultura cachaca, la cultura costeña, ¿cierto? La cultura guayú, la cultura antioqueña, todo eso es cultura, ¿cierto? Entonces la primera es que la cultura está compuesta por categorías, ¿cierto? Categorías. Es decir, esas categorías son taxonomías que están en las cabezas de cada uno. Profe, ¿cómo que taxonomías? Las taxonomías vienen a significar entonces como unas maneras de práctica, ¿no? Una taxonomía es como, a ver, ¿cómo les explico? Una clasificación, por decirlo de alguna manera, un ordenamiento, una norma, ¿cierto? Son formas de clasificación de la realidad. Es decir, eso ayuda para que nosotros no nos confundamos dentro de un grupo. En las grandes urbes eso se ve muy claro. Uno, por ejemplo, llega a una ciudad cosmopolita como Bogotá y Medellín y uno se reconoce como un integrante de esa cultura paisa o esa cultura rola, pero que lleva sus propias categorías o sus propias taxonomías y sus maneras de pensar. Entonces, voy a lugares concretos para descubrir qué hay de los otros, pero a la vez sigo con lo propio mío, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, con mis características norte vallecaucanas, ¿cierto? Norte vallecaucanas. Yo soy del norte del Valle. La segunda característica es que las culturas siempre tienen un código simbólico, ¿cierto? Esos códigos simbólicos generalmente para nosotros están configurados en las lenguas, lo que nos permite comunicarnos. Entonces, a raíz de un código simbólico yo puedo llegar a cualquier sitio y hacerme entender o no. Ahí es cuando uno descubre que no es lo mismo, por ejemplo, un perico en Bogotá, un perico en Medellín y un perico en el Valle, ¿cierto? Te pueden ir como confundiendo. O un cortado en España y un cortado en Colombia, ¿cierto? Tienen significaciones diferentes. Claro, si yo en mi cultura estoy acostumbrado a llegar a una cafetería o a un sitio a pedir un cortado en Europa, pues allá me van a servir un café con leche, ¿cierto? Pero si llego aquí a Colombia, pues voy a pedir un café con leche o un perico en Medellín. Eso quiere decir que todos esos elementos van formando parte de esa cultura o de esos códigos simbólicos que van creando esas... No hay nada de tomar. Todavía no, no hay nada de tomar. Entonces, por favor cierras el micrófono. Entonces eso va creando como las características en lo que es el código simbólico. La siguiente característica, les pido el favor, por favor, que apaguen los micrófonos mientras hablamos acá. La siguiente característica es que la cultura siempre es un sistema arbitral, es decir, no hay reglas que obliguen a elegir un modelo. Cada cultura ostenta su propio modelo de comportamiento cultural. Les decía ahora que ¿cómo les digo yo? Les decía ahora que les proponía lo de la cultura metro. No hay algo que me obligue a mí a comportarme como la cultura metro. Yo voy al metro en Medellín, ¿cierto? Y sigo esas reglas que están allí como código ya o como categoría, como la primera categoría, o sea, está tácita allí y por estar inserto en ese momento, en ese modelo de cultura, yo me voy a comportar de X manera. Pero si me voy para el mío, en Cali, ¿cierto? O el metro en Bogotá, es que el metro en Bogotá, el Transmilenio en Bogotá, pues allá lo de la cultura metro a mí se me borró por completo y voy a seguir otros códigos, ¿cierto?
Entonces, voy a seguir ese otro tipo de culturas, de otro sistema de transporte. Y a mí eso nadie me lo va a obligar, pero yo lo voy a adquirir, ¿cierto? Por eso la siguiente categoría es que es aprendida, es decir, las características culturales que tenemos en cada sociedad están aprendidas, no es genética. Yo puedo ser muy norte de Vallecaucano, pero si me voy unos cuantos años a otro país o a otra región o a otro departamento o a otra ciudad, yo muy seguramente voy a terminar inserto en medio de esa cultura que me va permeando. Es decir, eso me va interiorizando y me va haciendo crear una persona, ¿cierto? Una persona diferente, en la cual yo también voy a aprender. Por eso la característica que sigue es que es compartida. Yo voy y recibo lo que hay en aquella cultura, pero a la vez llevo lo que tengo de mi cultura nativa o natal. Voy a compartir. Entonces, desde ese punto de vista, esa cultura que es compartida necesita que todos los miembros se abran y puedan ir enriqueciendo aquello que hay en la cultura, ¿cierto? Se está socializando. Entonces, desde eso se habla de un proceso de socialización o de decodificación, es decir, yo tengo que abrirme a lo que hay en esos nuevos aspectos culturales, ¿cierto? Concretamente en el lenguaje, porque si no, no me van a entender muchas de las cosas que yo piense. En la gastronomía, porque si no, pues, ¿cómo me voy a vincular? Si la mejor manera de uno vincularse a un sistema es a través del compartir, y el compartir casi siempre termina en una mesa o en un comedor, ¿cierto? Y a partir también de las relaciones interpersonales. Entonces, todas esas características dan un sistema integrado, en la cual cada una se afecta para bien con respecto a la otra. Y es lo que va a crear una cosa que llamaremos después la multiculturalidad, ¿cierto? O la interculturalidad. ¿Qué es la multiculturalidad? Pues muchas culturas que están allí en un mismo lugar. Y la interculturalidad es que yo las voy intercambiando, ¿cierto? En esa cuestión de la adaptabilidad. Cambiando y recibiendo, en la cual uno puede ganar o perder ciertos aspectos. Por ejemplo, a nosotros en Colombia nos tildan de ser yanquis, ¿cierto? Sobre todo de un país por allí vecino. Pero resulta que es que a lo mejor nosotros tenemos muchos familiares allá, o nos venden muchos productos de allá, y de alguna manera eso nos va permeando también a nosotros, ¿cierto? Desde ese sentido, debemos tener en cuenta, ya pasando de las categorías, estas últimas tres no hacen parte de las categorías, es lo que yo quería resaltar al principio. No es lo mismo la idea propia de cultura que la cultura real vivida. Por eso esta parte del módulo lo que pretende es abrirnos un poco el enfoque o la mirada y llevarnos a descubrir en realidad qué tipo de cultura estoy viviendo yo. Puede ser que yo esté en una ciudad muy del Valle del Cauca, por ejemplo, yo estoy en la ciudad de Cartago y aquí la cultura que se vive es una cultura muy de tradición arriera, de tradición antioqueña, ¿cierto? Y miren que no necesariamente somos de cultura vallecaucana, pero si me voy unos kilómetros más arriba, más al centro del valle, ya hay una cultura vallecaucana como tal. Entonces, la región o el sitio donde esté el municipio no va a determinar que sea, por ejemplo, cultura antioqueña. Me puedo ir por allá, me puedo equivocar. Creo que el Bajo Cauca y son más de cultura más costeños, ¿cierto? Que antioqueños, puede ser. O el ejemplo que yo les ponía acá. Estoy muy en el Valle del Cauca, pero soy de cultura antioqueña. Entonces muchas veces la geografía no corresponde con lo que realmente vive la cultura en ese momento, ¿cierto? Una cosa es lo que la gente dice que es cultura y otra muy distinta es lo que ellos están pensando en base a ese modelo ideal de lo que deberían hacer sobre lo que están haciendo, ¿cierto? Sobre lo que están haciendo. Yo puedo hablar de mucha cultura metro, pero al final yo veo que en el metro se comportan
igual que si estuvieran a los que criticamos del Transmilenio, ¿cierto? Entonces puede ser que una cosa no compense con la otra. Entonces, digamos que la primera y principal función de la cultura es entonces adaptarse al grupo, conseguir la continuidad a través de los individuos nuevos para juntarse al grupo. Es decir, todo va enriqueciéndose, de tal forma que lo que yo pienso que es cultura, a lo mejor no lo estoy viviendo, o lo que estoy pensando que es cultura, la sociedad en la cual me muevo no me lo está dando. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud o algún aporte. Inquietud, aporte, ninguno. No, profe. Bueno, Pues no, ninguna, solo que aquí el perico es un café con leche más pequeño. vio, en otras partes es una droga. De acuerdo. No, por acá también. Ah, ven. Ahí va. Bueno, espero que esto les ilumine un poquito. Bueno, entonces hay una situación concreta. Yo, qué pena interrumpirte en el tema que estabas tratando ahora Sí, sobre las culturas sobre el término de interculturales. ¿Te refieres a las distintas culturas que hay en las regiones o a nivel global? la interculturalidad es como la vinculación, Exacto, eso, eso. intercultural, eso lo van a ver ustedes en el desarrollo del tema. La interculturalidad viene a ser como el proceso de comunicación e interacción entre personas de diferentes culturas específicas, ¿cierto? Esa es la interculturalidad. Es decir, que a mí no me da miedo enfrentarme a esas otras determinadas culturas que hay en la sociedad. Eso, por ejemplo, en Medellín se ve mucho, porque usted llega allá y usted ve mucho costeño. Pongo este ejemplo porque viví allí, ¿cierto? Ve mucho costeño, ve rolo no tanto, pero ve mucho bayuno, ¿cierto? Entonces se van integrando en ese movimiento intercultural con los antioqueños. Entonces ya eso ya... Actualmente, ¿Ah? actualmente en ese momento lo que más se ve en Medellín Mm. son puros venecos, Ah, sí, lo leí la hace... mayoría. Sí, Claro. lo leí hace 3 días. Hay casi 3.000 venezolanos en Medellín. Sí, es una... Y mucho chamo, mucho chamo. Sí. No es una problemática, sino que es un reto bastante fuerte para la ciudad, porque eso es, sí, eso es bastante fuerte, porque ya uno va a comer y ya encuentra es empanadas venezolanas, arepas venezolanas, cierto, frijoles venezolanos, bueno, etcétera, etcétera. Ya uno en los semáforos ve es el que le hace las maniobras, pero venezolanas, de acuerdo, entonces sí, Sí. eso es la interculturalidad, ¿queda entendida? Listo, gracias por aclararme el concepto, John. Bueno, y la multiculturalidad, esa ya viene a ser la coexistencia de diversas culturas en un país, ¿cierto? La multiculturalidad, por eso nosotros nos definimos como un país multicultural y eso nos resalta por encima de Aquí, otras aquí culturas. entra cualquiera. Exactamente, eso es verdad. Bueno, entonces hay una situación concreta en América Latina y es la situación que vivimos como cultura. Yo voy a ver si, a ver, un momentico. Entonces, América Latina tiene, ¿esto qué le pasó? Un segundo. América Latina tiene unas características culturales que la definen sobre otras culturas, ¿cierto? Sobre todo en el siglo XX y en el siglo XXI que estamos iniciando por los cambios. ¿Qué características tiene nuestra cultura de América Latina? Lo primero es que todo está centrado en la economía. O sea, la economía para nosotros es muy importante. No por nada hemos podido notar que, por ejemplo, no sé, ahorita los de administración me pueden apoyar más en este tema,
Lo de la reforma en Colombia, la reforma tributaria, ha afectado demasiado y el país se ha visto golpeado porque todo lo tenemos centrado en la economía, todo, absolutamente todo, todo. Lo segundo, mm, se nos está marcando mucho el individualismo, ¿cierto? Y esto lo estamos viendo con los modelos o los proyectos ahora de vivienda. Mm, en las ciudades grandes no lo notan mucho, pero en las ciudades pequeñas, como Armenia, ¿cierto? Pereira, que es más bien pequeña, se está viendo cómo proliferan los proyectos de vivienda en los cuales las familias están eh, llamadas a habitar ya en edificios y en apartamentos, ¿cierto? Eh, hemos cambiado lo horizontal por lo vertical y eso crea individualismos, porque no es lo mismo vivir en un barrio que en un bloque. Si usted en un barrio se entera un poco de la vida de barrio, que yo creo que hay personas acá que me entienden lo que quiero decir con vida de barrio, no en términos discriminatorios, sino por el contrario en términos culturales, a vivir en un bloque. En un bloque usted sube la escalera y baja y al final ni ve al vecino ni nada, ¿cierto? Entonces eso crea personas solitarias. Lo mismo que se está proliferando la construcción de apartaestudios, ¿cierto? Ya eso no es un término para estudiantes, sino para personas solitarias. Además porque el término ¿no? soltería como que está de moda, ¿ah? No, John, y también otra cosa que se está viendo en este momento, que primero, por ejemplo, usted rentaba un apartamento o un apart estudio, ahora son puras piezas, puras habitaciones, entonces está cortando como el espacio donde vos convivís, porque ya no te puedes relacionar, sino que vos en una casa convivís con más gente, pero la gente que está al lado tuyo, que es como de confianza, cómo se va, por ejemplo, a integrar en una pieza o algo. Entonces Ah, cada vez se va como disminuyendo esas relaciones humanas y agrandando esos espacios pequeños como para generar como una especie de soledad. sí, ahí está enmarcado, y lo marcaba yo, ¿cierto? El individualismo, ciudades inmensas para personas solitarias. Entonces entonces nos hablan que están las ciudades sobrepobladas, claro, porque ya el término familia no se está trabajando, que es el que veremos en el siguiente capítulo, ¿cierto? El término familia. La otra dificultad que tenemos en América Latina es que no nos ven como tercermundistas, pero tampoco de primer mundo. Estamos como ahí en la línea, como que entonces, ¿qué somos? Eso nos va creando una especie de zozobra identitaria, ¿cierto? Porque unos se creen muy ricos y no lo son, y otros se creen muy pobres y tampoco lo son. Entonces, desde mi punto de vista, y esto siempre lo trabajo mucho con mis alumnos en el colegio, es que el lenguaje es muy importante, porque eso va creando un poco la identidad de una persona y también de un país, ¿cierto? Estados Unidos, ahora se me escapa el nombre del presidente, hubo un presidente que cambió el lenguaje, uno de estos que mataron, ya se me olvidó. Entonces el presidente este comenzó a decir en los discursos, no Estados Unidos será, Sí, sino Estados Unidos es, ¿cierto? Es. Y claro, cuando yo no pienso en seré, sino en soy, yo me apropio de lo que soy. Pero cuando pienso en seré, yo digo, fue madre, entonces ¿cómo llego allá? ¿Cierto? No, ustedes por ejemplo ya pueden decir y apropiarse de que yo soy ingeniero, ¿cierto? Yo soy psicólogo, yo soy licenciado, soy, porque si está en formación, pero lo eres. Entonces el lenguaje es demasiadamente importante. El siguiente reto que tenemos es que el empleo es un gran reto en Colombia, sobre todo para los jóvenes, y un reto en dos dimensiones. Uno, en generar esas políticas de primer empleo que verdaderamente sean prácticas, porque tenemos políticas muertas. Y lo otro es que, más que las políticas, tenemos una nueva tendencia que es esa generación llamada Nini, que ni estudia ni trabaja. Entonces tenemos jóvenes muy perezosos. Nada más esta semana daba una vuelta por aquí por la ciudad, por algunos barrios. A veces tengo esa, no sé si mala o sana costumbre de salir a patrullar, digo yo, y en ese salir a patrullar entre comillas, me gusta mucho observar los barrios, ¿cierto? Que hay, si hay gente en la calle, o cómo han decorado, por ejemplo, esa época que llamamos de Halloween, y me encontraba que en los barrios que denominamos populares, entre comillas, que es un término
inadecuado para mi gusto. Hay muchos jóvenes, muchos, pero tirados en un andén, hasta acostados estaban ahí, y uno dice, bendito sea Dios, mira, hay oportunidades para estar leyendo o estudiando, ¿cierto? Y no lo hacen, entonces tenemos un reto ahí, ¿cierto? Con esos jóvenes, no solo para el empleo, sino para lo que deberían estar haciendo. Y el último, que es yo creo que es una gran riqueza desde mi punto de vista para América Latina, y es que aún desea conservar el concepto de familia. Y esto lo hemos podido ver en los últimos 2 o 3 años con la lucha política, ¿cierto? Y jurídica que ha dado el país con el concepto de familia, ¿cierto? Hasta dónde aceptamos qué es familia y qué derechos se consiguen a partir de definir el concepto de familia, ¿cierto? Eso lo veremos más concretamente en la próxima unidad, pero desde ya puedo adelantar que hay allí unos conceptos jurídicos e históricos que no permiten avanzar, pues, como la discusión, ni tampoco hay apertura, ¿cierto? Aquí hay un videito, yo esa presentación se las voy a enviar, donde se habla un poco de cultura y sociedad latinoamericana, y va a destacar un poco los elementos que tiene nuestra sociedad, pasando por países miembros, países que inclusive nosotros desconocemos, como la Guayana Francesa, y el otro que está por ahí mismo por Venezuela, que ahora no me sale el nombre, ¿cierto? Entonces tenemos un continente riquísimo, riquísimo en todos los aspectos, pero desconocido. Yo no sé, de los que estamos aquí participando, quiénes de ustedes conocen fuera del país. Si yo hiciera un sondeo, muy seguramente la mayoría me van a decir, de los que han viajado, que conocen o España o Francia, bueno, o por allá. Pero si digo quiénes conocen aquí Argentina, Chile, ¿cierto? Venezuela, Ecuador, todos estos países, más bien como que no. Entonces, y otra de las grandes dificultades que tenemos en nuestra cultura es que ya desde los colegios mismos nos han quitado la cátedra de cultura, ¿cierto? E historia. Entonces uno ve que los textos están planteados como historia desde Europa, ¿cierto? Civilización romana, civilización de no sé qué, pero no hay historia desde nuestras raíces, ¿cierto? Desde nuestras raíces. Entonces no tenemos historia latinoamericana, pensamiento latinoamericano, cultura latinoamericana. Uno eso más bien lo ve poco en todas las áreas. Este videito pues ya les enviaré el enlace ahora con la grabación. Podríamos decir entonces, para ir por aquí resumiendo, que hay que distinguir dos cosas: que la cultura se refiere a los comportamientos específicos e ideas que emergen de esos comportamientos, ¿cierto? Y la sociedad se refiere a un grupo de gente que tienen o poseen una cultura. Entonces, ambos aspectos están íntimamente ligados. La sociedad va haciendo la cultura, ¿cierto? Pero la cultura va moldeando la sociedad. Entonces, que en el fondo podríamos decir, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Pues la que culturalmente hemos creado, ¿cierto? Y la cultura en el fondo son conceptos y son ideas. Y siempre el hombre va a terminar viviendo como piensa, ¿cierto? La mayoría de las veces. Por eso hablamos en los discursos políticos ahora último de cultura de la paz, ¿cierto? Cultura del posconflicto, ¿de acuerdo? Y ya ven por qué no hablan de sociedad de la paz, sociedad del posconflicto, ¿cierto? Sino de la cultura de la paz, cultura del conflicto, del posconflicto, perdón, cultura metro. Entonces no sé si hasta aquí les queda un poco mucho más claro ambos conceptos, qué es cultura, qué es sociedad, y a partir de allí pues ya salen como las ideas para hacer el video. Entonces ya saben ustedes que yendo por el barrio ustedes pueden hacer, a partir de lo que leyeron, hacer un trabajo de campo y de observación y presentar un poco, ¿cierto? Entonces, un ejemplo que pongo, esto me lo envió una persona de Cali hace, creo que el bloque pasado. Se fue de viaje y hizo como una especie de no sé cómo llamarlo, de collage de imágenes de la cultura ambiental, cómo cambiaba la presentación de su ciudad en Olimpia
y cómo a unos cuantos kilómetros esa cultura ambiental se vio totalmente deteriorada, que la gente no tenía conciencia ambiental. Eso puede ser un tema, ¿cierto? Puede ser un tema. Un docente, aprovechó una izada de bandera y sacó allí elementos de su cultura, el baile, ¿cierto? El folclore, ¿cierto? Cómo expresaban la realidad a partir de eso o demás. Bueno, esa era como a grandes rasgos la presentación del tema, cultura y sociedad, que yo pues espero les ilumine un poquito las lecturas y demás. No sé si tienen alguna aporte, inquietud. Soy todo oídos. Ninguno. Señor. No. Bueno. Profe, dejó mucho el tema de Ituango y yo soy de Ituango. El tema de Ituango. ¿Por qué que lo dejé mucho? Usted mentó a Ituango y ya ahí se quedó y ya después mentó a Cali. Decía que no necesariamente decir que es de Ituango quiere decir que es antioqueña. Hay una mezcla de varias culturas porque llevan gente de diversas partes del país al proyecto Hidroituango, ¿cierto? Entonces Ituango se ha visto enriquecida en ese sentido. Y además porque hay como que un continuo movimiento de personal, tengo entendido, ¿cierto? Entonces Ituango se ha visto enriquecida por eso y fuera de eso recibe múltiples visitas, ¿cierto? Entonces yo no sé si usted nos lo puede aclarar acá o yo estoy equivocado, pero la ciudadanía allí ha visto un poco transformada en su pensamiento a raíz, por ejemplo, de ese elemento cultural que genera el proyecto de Hidroituango. Sí, profe, la verdad, esto ha generado muchas oportunidades para el municipio y para los habitantes. Fenomenal. ¿Alguna otra aporte, inquietud? ¿Les iluminó esto para la actividad? Sí, bastante, profe. Muchas gracias. Sí, bueno, muy bien. Bueno, entonces yo quiero agradecerles la paciencia. Yo espero haber sido lo suficientemente claro. Quedo atento entonces a las actividades. También si alguno no necesita una ayudita por ahí con algo, me pone cita, me dice, ve, yo necesito que nos veamos por el Sky, dame una cita, ya saben que de 5 a 9 de la noche, de lunes a viernes, de 8 a 12 los sábados. Son todos muy bien atendidos de mi parte. Invitarlos a que los que no estén en el grupo del WhatsApp puedan vincularse. Ese medio de comunicación pues me ha servido mucho, no sé a ustedes. Y bueno, tienen diversos medios de comunicación. Y por favor no se les olvide realizar la encuestica que les acabo de enviar ahí. Yo el día de mañana con mucho gusto les estaré enviando la grabación.